Bienvenidos a su espacio o punto de encuentro, la producción de las actividades de la comunidad venezolana en los Estados Unidos de Norteamérica. Punto de encuentro se transmite a través del sistema de cables y vía satélite en 50 estados de la Unión Norteamericana. Restaurant Hereford Grill es el lugar obligado cuando usted visite la ciudad de Miami. En el restaurant Hereford Grill usted podrá disfrutar de la carne al corte venezolano, la punta de trasero, acompañada de exquisiteces de nuestro país, le harán pasar una maravillosa velada. ¿Y qué decirles del happy hour? Asista al restaurant Hereford Grill, el cual se encuentra en la avenida 7 del Northwest y calle 42 Olegun Road, y pasará un maravilloso momento. Iniciamos nuestro programa de hoy con política venezolana. La sociedad civil organizada protesta enérgicamente la presencia del ejército de Cuba en territorio venezolano. Dirigentes venezolanos han indicado categóricamente que no hay ninguna razón para que un país extranjero tenga fuerzas armadas en el territorio de la patria de Bolívar. El general venezolano Antonio Rivero se retiró de las Fuerzas Armadas de Venezuela tras denunciar lo que calificó como una invasión cubana. De inmediato, el presidente Nicolás Maduro ordenó su arresto ante las amenazas de difundir pruebas de que altos funcionarios de Cuba están a la cabeza de la FARC en el país. Se relaciona con la presencia e intromisión de militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional. Para Rocío San Miguel, presidente del Control Ciudadano para la Seguridad, experta en asuntos de defensa y la Fuerza Armada Nacional, la injerencia del gobierno de Cuba en Venezuela podría calificarse como traición a la patria. Es una relación que ha sido reconocida en su momento por el propio presidente Chávez y ha sido ratificada por el presidente Maduro, y ya las denuncias puntuales del modo en el que los cubanos han penetrado la inteligencia en materia de seguridad nacional, tanto en el Servicio de Inteligencia Nacional SEBIN como en la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Son muchas las evidencias que demuestran esta injerencia. Habría que determinar en definitiva si esto constituye traición a la patria. Por su parte, el exministro de Defensa, Raúl Salazar, asegura que es alto el costo, no solamente económico, que está pagando el país con esta llamada cooperación militar. Cualquier injerencia de cualquier país dentro de esto, porque tenemos que sacar la cuenta, ¿cuánto valen esos asesores? ¿Cuánto cuestan esos asesores? Yo creo que cualquier político que esté ahorita dentro del Congreso o en ejercicio del poder tiene que analizar, ¿verdad?, cuánto podríamos haber obtenido en todos esos planes donde se va el dinero en el desarrollo interno para después verdaderamente, como seamos una potencia, poder cooperar con los demás. Además, ya no es extraño para los venezolanos ver en los desfiles militares de la celebración de la independencia de este país a soldados y a las fuerzas militares de Cuba. El gabinete del presidente Nicolás Maduro renunció para permitir a este un reacomodo o reorganización del mismo. Alfonso Marquina, diputado y miembro de la oposición, indica que todo esto es puro cuento. Lamentablemente no, y yo no creo que esto sea un sacudón, yo no creo que esto sea sino más bien lo que ya nos tienen acostumbrados, un nuevo reciclaje de ministros. Ellos parece que se ponen en el salón presidencial y ponen música y empiezan a dar vueltas alrededor de la mesa, y cuando paran la música el que tome la silla es designado ministro. Y esto puede sonar jocoso, pero la verdad es que ¿cómo se explica que una misma persona haya ocupado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, de Educación, de Infraestructura, como que si fueran una especie de eruditos o expertos en todas las materias? Eso lo que te demuestra es que lo que hay es una política y que no importa quién ocupe el cargo, en este caso para el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras en Venezuela se sigan cambiando ministros en esos términos y no se cambie lo que realmente se tiene que cambiar, que son las políticas económicas y sociales de este gobierno, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, así sean con caras nuevas. Salen a las calles a protestar, esta vez contra las captahuellas. Nosotros queremos manifestar la indignación del pueblo de Venezuela, la indignación de nuestra organización política que es parte del pueblo,
por la aplicación del sistema biométrico de abastecimiento que quiere implementar este gobierno. Hace algunos meses, Voluntad Popular publicó este volante donde anunciábamos que el gobierno iba a implementar una tarjeta de racionamiento. Lo anunciamos en su momento desde Voluntad Popular de que la tarjeta de racionamiento iba a comenzar para todos los venezolanos y se ha convertido en una realidad. ¿Por qué el gobierno tiene que pagarla con el Paganini, que es el pueblo, que ahora es el que va a tener que hacer las colas para tener una cantidad exacta de harina de maíz precocida, una cantidad exacta de carne? Es decir, a usted le toca 1 kilo de carne al mes, le tocan 2 kilos de harina pan al mes. ¿Por qué el gobierno no ataca a los corruptos que le quitaron los dólares a los venezolanos? ¿Por qué más allá de publicar una lista con pocos nombres, la Fiscalía no persigue a los ministros, a los miembros de las empresas que se llevaron el dinero de los venezolanos? ¿Por qué aquí no responde a aquellos funcionarios públicos que administraron los dólares de los venezolanos? Nos declaramos como organización política en resistencia ante este mecanismo. Y vamos a plantear tanto en la mesa de la unidad como en el Congreso Ciudadano y en todos los escenarios de que emprendamos unos mecanismos conjuntos para protestar este sistema, que es inaceptable para todos los venezolanos. Hoy se está dando una crisis humanitaria de alimentación, pero también estamos a las puertas de una gran crisis humanitaria en los medicamentos, donde pueden morir muchos venezolanos por la irresponsabilidad de este gobierno, porque ustedes no han estado a la altura de un país que les dio su confianza durante 15 años. Este modelo político, este modelo económico, este sistema implementado denominado socialismo del siglo XXI fracasó. Es por ello que hemos planteado el cambio, la necesidad del cambio político profundo que incluya a todos los venezolanos, pero también hemos planteado un cambio urgente, el cual hemos denominado de que el mecanismo es a través de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por iniciativa popular. Es la palanca que nos puede conducir al cambio del modelo político que hoy los venezolanos no estamos dispuestos a seguir aceptando. Ya regresamos. Gestión Consular. Le asesora y elabora en tiempo récord sus documentos, legalización de escritos y registros. Gestión Consular. Le hace llegar en Estados Unidos y a Venezuela las diligencias realizadas, apostillamiento, constancias de domicilio, traducciones, certificaciones de deuda. Gestión Consular. Remesas familiares, certificación para CADIVI, fe de vida, autorizaciones y más. Gestión Consular. Con K-Export, comprar en Estados Unidos es mucho más fácil. Realiza tus compras online en tu sitio favorito y envíalas a nuestra sede en Estados Unidos. Nuestro equipo profesional se encargará de recibirla, empacarla, enviarla y en pocos días la recibirás en la comodidad de tu casa. Tus compras soñadas están a un solo clic de tu hogar gracias a K-Export. Existe un lugar donde se comparte el amor, los negocios, la familia y los amigos. Por más de 20 años, el mejor lugar donde se come la carne en Miami. Todo el mundo lo sabe. Hereford Grill, en la Lejeune y la 7 del Northwest. El economista venezolano Antonio de la Cruz estuvo presente en el prestigioso espacio Foro Interamericano de la Voz de las Américas, analizando la situación económica del país. La situación actual en Venezuela es que el gobierno se quedó sin divisas, sin dólares, sin divisas internacionales, y por lo tanto tiene una cuenta por pagar a todo el mundo, no solamente a la industria aérea, a las agencias de vuelo, a las compañías aéreas, sino en todos los renglones. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela, el modelo del chavismo, del socialismo del siglo XXI,
fracasó, ha colapsado, está colapsado totalmente, las reservas internacionales se han agotado, actualmente lo que queda disponible líquido en un banco central son 540 millones de dólares. Con eso, por supuesto, la deuda con las líneas aéreas es de 4.000 millones de dólares. Y así lo vas a ver en toda la economía, vas a ver la escasez, ¿verdad? Lo vas a ver con el sector privado, las importaciones. Entonces, básicamente ya el modelo sobre que montaron su proyecto político, que fue PDVSA, se agotó. No produce las divisas que requiere el país, Patricia. Bueno, mira, no es la primera vez, la tercera vez que me pasa. Me pasó con Globovisión, después en el Universal, ahora en Radio Caracas Radio. Bueno, la libertad de expresión está prácticamente en terapia intensiva. No quedan sino escasas voces independientes y yo te diría que un par, quizás un poquito más de periódicos de tiraje nacional, quizás uno y... Diferentes sectores de la geografía venezolana protestan ante la presencia de un nuevo operativo biométrico llamado el Captahuellas. Bueno, a ver, desde Consecomercio nosotros por supuesto no apoyamos ninguna medida de control que tienda a limitar la potestad de elegir del consumidor, ¿no? A ver, hay un tema importante aquí, ¿no? De todo el universo de consumidores hay un grupo que son los compradores, que son las personas encargadas, por ejemplo, en cada núcleo familiar, de ir a hacer la compra, de ir a abastecerse, ¿no? Cualquier control de este tipo no va a favorecer la gestión de compra de esa persona designada, no lo va a rendir más eficiente y bueno, no descartamos de que sí le haga la vida más difícil a las personas interesadas en el contrabando, pero no le va a hacer la vida más fácil a la persona que comparte entre su tiempo cotidiano de varias actividades ir al supermercado a abastecerse, ¿no? Que violenta una cantidad de principios constitucionales, por ejemplo, el libre acceso que debe tener un ciudadano al alimento. Eso está establecido en el artículo 305 de la Constitución, que nos habla de seguridad alimentaria y al mismo tiempo nos habla de un abastecimiento pleno, un abastecimiento suficiente para cubrir la demanda interna. Es un mandato constitucional. Luego el artículo 117 habla de derecho a elegir bienes y servicios de calidad. Cuando nos limiten la compra, cuando nos digan usted vino ayer, no puede comprar hoy, o usted hoy solo se lleva un paquete de harina o tantos de aceite, en ese momento estamos limitando al ciudadano al acceso a estos alimentos. Por eso decimos que es inconstitucional. Además, violenta el principio de igualdad, porque no es lo mismo una familia de 7 miembros que una de 3 o una de 2. No sabemos cómo van a hacer para instalar una plataforma que tenga en cuenta la población o el núcleo familiar de cada persona que va a comprar para poder ser equilibrado en la asignación y tristemente la palabra asignación de los alimentos. Yo quiero retomar esas palabras del presidente del año pasado cuando le ordenó al gobernador del Zulia suspender el procedimiento de la instalación de en aquel momento se llamaba chip de alimentación, pero es más o menos lo mismo, es un control al momento de la compra, y le dijo con unas palabras muy vehementes, le dijo que era una locura instalar este sistema, porque aquí lo que había que hacer era producir para que el pueblo tenga acceso al alimento. Esas eran las palabras del mandatario hace un año y creo que hoy cobran más vigencia que nunca. Yo creo que deben ser tomadas en cuenta ahora, en este momento, porque una variación de 180 grados en ese discurso o en esa declaración nos muestra mucha improvisación. Por ahora es un anuncio, por ahora el llamado es a rectificar, a no implementar este sistema por todo lo que acabamos de explicar, pero si se implementa, bueno, ya veremos en ese momento la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o donde hubiera lugar. Ya regresamos. Gestión Consular. Le asesora y elabora en tiempo récord sus documentos, legalización de escritos y registros. Gestión Consular. Le hace llegar en Estados Unidos y a Venezuela las diligencias realizadas, apostillamiento, constancias de domicilio, traducciones, certificaciones de deuda. Gestión Consular. Remesas familiares, certificación para CADIVI, fe de vida, autorizaciones y más. Gestión Consular. Con K-Export, comprar en Estados Unidos es mucho más fácil. Realiza tus compras online en tu sitio favorito y envíalas a nuestra sede en Estados Unidos. Nuestro equipo profesional se encargará de recibirla, empacarla, enviarla y en pocos días la recibirás en la comodidad de tu casa.
Tus compras soñadas están a un solo clic de tu hogar, gracias a K-Export. Existe un lugar donde se comparte el amor, los negocios, la familia y los amigos. Por más de 20 años, el mejor lugar donde se come la carne en Miami. Todo el mundo lo sabe. Hereford Grill, en la Lejeune y la 7 del Northwest. Venezolanos se reunieron en la ciudad de Miami en una fraternal jornada unitaria. No, la unidad es un intangible muy necesario y además de completa utilidad para lo que está pasando en Venezuela. Es más, lo que está pasando en Venezuela en buena medida no, es exactamente por falta de unidad. Si nosotros tuviésemos unidad, la unidad que se logró el 11 de abril hubiera funcionado para el 12 y el 13 y no hubiera ocurrido el regreso del gobierno que se desplazó el 11 de abril por la unidad. Si nosotros tuviéramos la unidad necesaria, las elecciones de gobernadores y alcaldes, donde quedamos bien, pero nos hicieron convencer de que quedamos mal a pesar de que ganamos otras posiciones, también hubieran sido mucho mejor. Si nosotros hubiéramos tenido unidad, el país no estaría en la situación en la que está, donde lo que se nota es la disgregación, lo que se nota es que cada venezolano trata de hacer lo que puede para poder sobrevivir y no hay un concepto que nos una como nación y que haga que los venezolanos puedan salir de una situación que no tiene ningún sentido en un país con tanto dinero. Simplemente tratar de ser sensato, simplemente tratar de ocuparse del sentido común, porque el sentido común, a veces dicen que es el menos común de los sentidos, nos dice que mientras más somos, mejor son las cosas. La unidad tiene que conformar un grupo de personas muy grande, lo suficientemente grande como el tamaño de toda Venezuela, para que esa unidad sea mucho más que la suma de sus partes, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Bolívar, antes de morir en su famosa proclama de San Pedro Alejandrino, dijo eso, el valor imposible de calcular de la unidad. O sea, la unidad es una necesidad como nación. Fue una necesidad aquí en los Estados Unidos cuando se formó la nación americana, fue una necesidad para la recuperación después de la guerra civil, fue una necesidad después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, es una necesidad para cualquier grupo social la unidad para poder crecer. Sí, nosotros tenemos un proceso bastante interesante que estamos viviendo, que es que las diferentes organizaciones que conforman venezolanos están procurando conversar entre sí. Esa unidad que se puede dar, que se puede ver por la necesidad de que nosotros tengamos cada vez más capacidad como nación, como grupo social, eso se puede dar en Venezuela y de hecho se está dando. De hecho los partidos están empezando a actuar de manera mancomunada. De hecho la sociedad que se creó con la Mesa de la Unidad Democrática está buscando adaptarse a la situación que está ocurriendo en Venezuela y se creó un mecanismo de protesta por el captahuella, por ejemplo. Ernesto Ackerman, presidente de la Asociación de Ciudadanos Venezolanos Americanos, nos habla de la confrontación interna políticamente con motivo de las venideras elecciones. Gracias a Dios ese es un derecho que tenemos aquí en los Estados Unidos. Lo malo es que la gente no termina de entender que ese derecho es sagrado y que debemos cumplir con ese deber de ir a votar. Nosotros queremos no ir a votar, no opinar y después criticar a los que fueron elegidos. Yo creo que todos deberíamos participar, todos deberíamos votar para que los candidatos que se escojan en estas primarias sean los candidatos que nosotros queremos que después lleguen al cargo. La gente no lo termina de entender, en las primarias nadie vota, se vio ayer, un 15% de electores fueron a votar y eso realmente deja mucho que desear. Mira, yo creo que los partidos políticos nunca pierden y nunca dejan de tener su vigencia. Los partidos políticos son necesarios y serán necesarios siempre. Agraciadamente en este país solo hay dos, es una escogencia muy pequeña que se puede hacer, pero los partidos políticos son los que llevan la batuta a la hora de la escogencia de los candidatos. Todavía en este país inclusive mucho más necesarios son estos dos partidos políticos.
Bueno, hay dos candidatos de ascendencia hispana que están como que danzando alrededor de la candidatura. Si pudiéramos llegar a tener un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones. Es más, se vio que en las elecciones de gobernación en el estado de la Florida, los dos candidatos tuvieron que poner a su vicegobernador como candidatos latinos. El voto latino es importante y ojalá todos los latinos comprendiéramos que ya somos un poder político aquí en los Estados Unidos. Nos explica el futuro de esta organización política en Venezuela. Se ha roto la unidad social venezolana bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez y esa unidad hay que reconstruirla, sino que el votante, la mayoría de los votantes, quiere paz, quiere integración. Lo que caracteriza a los segmentos más grandes de la población venezolana, que es el NINI, el que no es ni de uno ni del otro, que es un nombre puesto por Data Analysis, por cierto, es el rechazo a la confrontación entre los dos grupos, y tiene sabiduría popular, pero es sabiduría, sabe que esa confrontación es más electoral y por el poder que por el contenido de las políticas que van a mejorar la condición popular. El pueblo no saca nada de ese pleito, ellos lo saben. Las encuestas están arrojando resultados muy interesantes porque están sumamente parejos los resultados. Claro, me imagino que la oposición quisiera tener unos resultados mucho más halagüeños o ventajosos, pero ya es un enorme avance el que el presidente Chávez, como era el caso del 2006, cuando usted preguntaba por quién votaría, por un candidato de oposición o por el presidente Chávez le llevaba 25 o 30 puntos de ventaja en los diferentes momentos en que se tomaron las mediciones. Cosa que no terminó siendo así, sino más o menos una diferencia de unos 16 puntos, pero en las mediciones había una gran diferencia. Hoy en día, y desde hace casi 2 años, ya los resultados de esa pregunta vienen cruzándose dentro de una línea muy fina, en donde siempre están dentro del error muestral que llamamos los encuestadores, es decir, en un empate técnico. Ya regresamos. Gestión Consular. Le asesora y elabora en tiempo récord sus documentos, legalización de escritos y registros. Gestión Consular. Le hace llegar en Estados Unidos y a Venezuela las diligencias realizadas, apostillamiento, constancias de domicilio, traducciones, certificaciones de deuda. Gestión Consular. Remesas familiares, certificación para CADIVI, fe de vida, autorizaciones y más. Gestión Consular. Con K-Export, comprar en Estados Unidos es mucho más fácil. Realiza tus compras online en tu sitio favorito y envíalas a nuestra sede en Estados Unidos. Nuestro equipo profesional se encargará de recibirla, empacarla, enviarla y en pocos días la recibirás en la comodidad de tu casa. Tus compras soñadas están a un solo clic de tu hogar gracias a K-Export. Existe un lugar donde se comparte el amor, los negocios, la familia y los amigos. Por más de 20 años, el mejor lugar donde se come la carne en Miami. Todo el mundo lo sabe. Hereford Grill, en la Lejeune y la 7 del Northwest. En esta semana que recién termina, se realizaron las exequias del joven Michael Brown en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri. El joven murió baleado por un representante de la policía. La comunidad venezolana hace llegar su más profundo pesar a los familiares del joven Brown y apela a que hechos como estos no se vuelvan a suceder. Más de 2 semanas después de la muerte de Michael Brown a manos de un policía blanco, el funeral del joven afroestadounidense tuvo lugar este lunes en una iglesia de St. Louis, Missouri, a pocos kilómetros de Ferguson.
Cerca de 3.000 personas llegaron a la iglesia para tratar de ingresar al lugar abierto al público. Algunos de ellos le aseguraron a La Voz de América que a pesar de que no conocían a Brown, sienten una conexión y están allí para brindarle su apoyo a la familia del joven. La principal razón por la que vine es porque cuando vi a su madre y estaba llorando, su desolación, vi a mi madre, ¿sabe? Yo tengo un padre también. Yo no soy padre todavía, pero uno entiende por lo que están pasando. Tengo un hermano y una hermana. Mi hermano tiene un hijo. Tengo amigos que tienen hijos. Pudiese haber sido cualquiera de nosotros, así que esto es uno de los que me afectó más. El funeral se desarrolló de manera pacífica. La familia de Brown pidió que hoy fuera un día de paz y no de protestas como sucedió en las semanas anteriores. Muchos de los asistentes dijeron que esperan que la muerte de Brown lleve no solamente a Ferguson a la unidad, sino también a las comunidades vecinas. Es mi esperanza que la comunidad religiosa pueda unirse y empezar a ofrecer algunas oportunidades para abordar las preocupaciones de la comunidad. Creo que las luchas, especialmente como afroestadounidenses que hemos superado y en las que hemos logrado progreso, han sido a través de la iglesia. El funeral estuvo resguardado por las autoridades locales. Cientos de periodistas también estaban presentes en el lugar que se ha convertido en el epicentro de la noticia en Estados Unidos. Como podemos observar, cientos de personas se han congregado en las afueras de esta iglesia para tratar de entrar al funeral de Michael Brown. Muchos de ellos, como podemos ver, se quedaron afuera. No había suficiente espacio para tener a toda esta gente dentro de la iglesia, pero las personas con las que hemos conversado nos aseguran que están aquí para darle el último adiós a este joven afroestadounidense y para darle su apoyo a la familia. A continuación, estimados amigos, una interpretación musical de La Patria Distante. Y hasta aquí, estimados televidentes, su espacio Punto de Encuentro. Solo me resta invitarlos cordialmente para que me acompañen la próxima semana en este espacio y a esta misma hora. Por su atención, gracias.